reconozco el amor, lo siento en tu profundidad. Un saludo a todos los que nos acompañan a través de los medios de comunicación en esta tercera edición de nuestro taller bíblico virtual. Hoy nos acompaña el Padre José Antonio González, sacerdote de la Congregación de la Misión, quien viene a aportarnos también en esta profundización de la humanidad de Cristo, de la humanidad de Jesús, a través del Evangelio de Marcos. El Padre José Antonio González es licenciado en Filosofía y Teología y candidato al doctorado en Teología Dogmática. Le damos la bienvenida. Veo en tu corazón. Muy buenas para todos. Antes de iniciar propiamente el compartir de este momento de reflexión, quisiera agradecerle profundamente a la Escuela Bíblica del Seminario Mayor de Villa Paúl, de los Padres Vicentinos, por esta invitación que me han hecho. Espero pues que el aporte que pueda hacer en estos momentos, en estos minutos, ayuden a todos los miembros de la Escuela Bíblica y a aquellos que están interesados en profundizar en la Sagrada Escritura a encontrarse con aquel rostro que siempre ha buscado Marcos comunicar, el rostro de Jesús. El tema que se me propuso para trabajar se llama el pan al alcance de todos, la curación de la hija de la Sirofenicia. Iniciamos pues escuchando el texto del Evangelio de Marcos. Y levantándose de allí, se fue a los contornos de Tiro, y entrando en una casa no quería que nadie se enterase, y no pudo pasar desapercibido, sino que al momento, al saber de él una mujer cuya hijita tenía un espíritu inmundo, viniendo se postró a sus pies. Y la mujer era griega, sirofenicia de origen, y le rogaba que expulsara el demonio de su hija. Y le decía: deja primero que se harten los hijos, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Y ella respondió y le dice: Señor, también los perros bajo la mesa comen las migajas de los niños. Y le dijo: por esa palabra vete, ha salido de tu hija el demonio. Y al llegar a su casa encontró a la niña echada en la cama y al demonio desaparecido. Este hermoso texto y esta reflexión que les quiero invitar a vivir en estos momentos lo he estructurado en 4 grandes momentos que iré esbozando poco a poco. El primero de ellos quiero comentarles algunas primeras impresiones que me trae el texto. En un segundo momento hacer un acercamiento a un contexto un poquito más general dentro del mismo Evangelio de Marcos y dentro de las intencionalidades también del mismo Evangelio. El tercero ya será acercarnos propiamente a esta experiencia única y hermosa del encuentro de Jesús con la mujer sirofenicia. Y como un cuarto momento ya una reflexión más desde el orden teológico de lo que pudiera significar este evangelio a la hora de comprender las dinámicas del pan dentro de la vida eclesial y dentro de nuestra vida de fe. Bueno, entonces iniciamos entonces con esta primera momento, que son unas primeras impresiones que quiero compartirles del texto. Lo primero de todo, dentro de estas primeras impresiones,
está en un hecho que aparentemente es una redundancia, es decir, descubrir cómo el texto nos presenta o nos revela siempre algo. Y digo que esto es una redundancia o es una repetición, porque todo texto bíblico en sí mismo nos revela algo. Para nosotros todo texto bíblico es palabra de Dios y en cierta forma siempre nos está revelando esa palabra y ese mensaje de Dios. Y asimismo pues nos revela también quiénes somos nosotros al acercarnos a esa palabra. Por eso ciertamente este texto es bello por la simplicidad con que Marcos narra lo que acontece. Marcos es bastante austero a la hora de dar los perfiles de las actitudes de Jesús y de esta mujer. Los diálogos son muy concretos, muy concisos y a veces hasta duros. Pero todo ello habla de esa forma simple como Marcos nos presenta el acontecer de Jesús. Jesús no es el hombre de los muchos discursos, sino de la praxis y de la acción concreta, al menos desde la perspectiva del Evangelio de Marcos. Y en ese encuentro de Jesús con esta mujer se da algo aparentemente inaudito y además extraordinario. Inaudito pues por las palabras de Jesús, por la reacción de esta mujer, pero extraordinario también por la praxis de Jesús, las conclusiones a las que llega y por la respuesta siempre activa de esta mujer. Recordemos pues que el Evangelio de Marcos se destaca especialmente por esa humanidad de Jesús y cómo a partir de ella nos lleva progresivamente a ir descubriendo quién es el Hijo de Dios. Como detrás de su persona, de su actuar, de sus palabras, de su manera de encontrarse con los otros, se esconde un gran secreto, el secreto mesiánico, que solo tendrá en Marcos propiamente el culmen de su revelación allí en la muerte y en la resurrección. Por eso creo yo, primero que todo, en esta primera impresión, que este texto nos entra desde la perspectiva de la revelación, es decir, como en el encuentro cercano, humano, entre el maestro y esta mujer sirofenicia, que lleva una necesidad acuciante, en este encuentro cercano, humano, mediado por el dolor, pero también mediado por esas distancias culturales entre ese judío Jesús y esta mujer pagana, extranjera, cómo se dan paso como la novedad del reino, se da paso la novedad del mensaje de Jesús, cómo se da paso y se abre camino, algo extraordinario, que va a desbordar las comprensiones de aquellos con los cuales Jesús se confronta, pero de aquellos que lo están siguiendo de cerca desde hace algunos momentos anteriores. La segunda impresión es cómo este bello texto es también bello porque en él confluyen diversas intencionalidades reaccionales de Marcos. Marcos nos presenta este texto dentro de una intencionalidad lógicamente reaccional, teológica, espiritual, que apunta a su comunidad y que hace que este texto adquiera una relevancia no solamente por lo que pasa en sí mismo, sino por lo que le dice a la comunidad y lo que a última hora nos dice a nosotros también. Es un texto que está bellamente organizado y que hace atrayente la manera como Marcos lo integra dentro de ese proceso reaccional que él también quiere comunicarle a los suyos, a su comunidad. Además, este texto es muy bello. ¿Por qué? Por las temáticas bíblicas que están allí contenidas, ¿no? Además, en este texto hay unas realidades evangélicas muy queridas y que ciertamente pueden ser muy actuales, como siempre es la palabra de Dios actual, pero creo yo que en este momento esta palabra adquiere una potencia significativa, ¿no? Nos habla de una mujer que tiene un dolor profundo que está expresado en el sufrimiento de su hija, una mujer que ya está marcada por ese ámbito de la exclusión, de ser gentil, de ser pagana, que a última hora nos remite a un contenido fundamental de la vida de Jesús, que es su misión. ¿Cuál es su misión? ¿Cuáles son los alcances de su misión, no?
También nos remite a una temática muy profunda que es la presencia de la fe y cómo la fe tiene que ver con el rostro de Dios que descubrimos, y a última hora nos remite a algo fundamental en el Evangelio de Marcos: cuál es la identidad de Jesús. La fe no es simplemente una expresión unívoca y privada, sino la fe tiene que ser también hacia quién es que tenemos fe, y en este sentido es la depuración del rostro mismo de Dios que se da en la identidad de Jesús. También hay temáticas profundas en torno de la pureza o la impureza que ciertamente la mujer aborda en el encuentro con Jesús, y que Jesús ya anteriormente viene purificando también estas maneras de comprender lo que es puro o lo que es impuro. También otra dinámica que está allí presente es la dinámica, por ejemplo, de la oración. La mujer que se postra, presenta su súplica, espera y confía. Bueno, son ahondar en cada una de estas dinámicas sería muy interesante, pero ciertamente el tiempo no nos da para ello. Todo ello para decir que este texto, como muchos de los textos de la palabra de Dios, y si no todos, tienen siempre una capacidad de decirnos desde diferentes mundos y dimensiones, desde diferentes perspectivas, que podemos nosotros acercarnos a ella. Tal vez al final siempre estarán como dos dinámicas que son fundamentales, y es cuál es la identidad de Jesús y cuál es su misión, que tal vez son las identidades que busca siempre también el Evangelio de Marcos. Por ello, mi lectura va a privilegiar sobre todo un aspecto que a mí me llama mucho la atención, que es el aspecto discipular del texto. Es decir, intentaré resaltar las implicaciones que tiene este texto en el paradigma discipular. Este encuentro de Jesús con la sirofenicia en el Evangelio de Marcos tiene unas connotaciones discipulares muy claras y muy profundas, y que lo iremos hablando a lo largo de este recorrido. Es una dinámica que yo privilegio, pero que no quiere decir que rechace las anteriores, sino al contrario, creo yo, que en esta dinámica discipular, en este paradigma discipular que tiene este encuentro, integra aquello de la mujer, aquello del extranjero, aquello de la misión de Jesús, aquello de la fe, aquello de la pureza, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso recordamos nosotros que al final en el Evangelio de Marcos lo importante es responder a la pregunta: ¿quién es Jesús de Nazaret? ¿No? ¿Cuáles son los alcances de su amor, la identidad y la misión de Jesús? Y para ello nos va a ayudar profundamente, creo yo, la presencia de este encuentro de Jesús con la sirofenicia. Ella se va a convertir en un paradigma claro de seguimiento de Jesús. ¿Por qué? Porque ella alcanza a descubrir lo que Jesús está revelando. Es decir, ella alcanza a descubrir el tipo de mesianismo que trae Jesús, y ella alcanza a descubrir cómo al final la humildad, el saber escuchar la palabra del Maestro, permite que la vida se abra camino, aún más allá de los límites que muchos creen que debía tener la palabra de Dios. Unos límites centrados en un pueblo ahora se ven desbordados hacia toda la humanidad en el contexto de lo que nos presenta la sirofenicia. Bueno, estos serían como las impresiones primeras, ¿no? Las primeras impresiones que he querido comentarles. Lo segundo, me acerco entonces desde esta perspectiva a un contexto general que quisiera compartirles. Bueno, lo primero del contexto general, a mi modo de ver, es resaltar cómo hay una pequeña estructura en el texto, que simplemente la menciono porque me parece valioso que lo tengamos en cuenta a la hora de poder profundizar. Lo primero está expresado en el versículo 24, ¿no? Un deseo de ocultamiento de Jesús. Jesús se retira, se levanta y se va a una región limítrofe de Fenicia con la Alta Galilea para ocultarse entrando en una casa. Hay una intencionalidad de Jesús realmente de pasar inadvertido, ¿no? De que nadie se dé cuenta que Él está por allí, de ocultarse. Seguimos la misma dinámica de Marcos, ¿no? Pero
en el versículo, que sería la segunda parte de esta estructura, versículos 25 y 26 inicialmente, se da el encuentro con esta mujer griega que le sale al encuentro, ¿no? Un encuentro marcado por gestos e intenciones claras de esta mujer. Ya en los versículos 26b, ¿no?, y hasta el 29 se da ese diálogo entre la mujer y Jesús, un diálogo profundo, rico, frontal, pero denso, ¿no?, profundo. Y al final, en el versículo 30, pues se da la conclusión de la perícopa, donde la necesidad de esta mujer es satisfecha, ¿no? Sería una pequeña estructura de allí. También es bueno recordar que este texto, en este contexto general, este texto tiene su paralelo en el Evangelio de Mateo, Mateo 15, 21, 28. Cuando vamos y miramos este texto, lógicamente podemos concluir con muchos de los estudiosos que ciertamente Marcos es la fuente primigenia de Mateo para este relato, ¿no? El texto de Marcos claramente es más corto y escueto. Narra con simplicidad, dejando al lector la posibilidad de avanzar por sí solo, ¿no? Es un texto muy claro, muy concreto, muy conciso, y el lector fácilmente entra en la dinámica del texto, ¿no? En el texto de Mateo la situación es un poco más colorida, más extensa, más emotiva, las imágenes y las expresiones tanto de Jesús como de esta mujer, y aún así también de los que están en su entorno, cosa que no sucede en Marcos, ¿no? En Mateo posiblemente retomó el texto y lo vació dentro del estilo literario y teológico que él quería resaltar. Allí las figuras pues de la fe, de esa comprensión mesiánica de Jesús, el hijo de David, que allí se menciona también, están presentes, ¿no? Hay múltiples características que no me quisiera quedar aquí diciendo, pero simplemente podemos acotar eso, que Mateo alarga el acontecimiento marcado por Marcos, lo llena de detalles, tratando como de, desde la perspectiva propia, teológica, literaria, profundizar en algunos aspectos que a Mateo le parece son también importantes a tener en cuenta. Al final son notas simplemente eso, que confirman esa fuente primigenia de Marcos para Mateo, y que refleja pues los matices propios de cada uno de los evangelistas. Bueno, en un tercer momento de este contexto general, también es bueno tener en cuenta, y aquí ya entro desde la perspectiva discipular que les decía al inicio, la presencia de los otros, de esos otros, dentro del modelo discipular que Marcos quiere resaltarnos. Leyendo con atención el Evangelio de Marcos, se advierte que a medida que la trama se complica, la actitud de los 12, esos 12 que Jesús ha llamado desde el inicio, se vuelve menos ejemplar. Y a la luz y en la medida en que los 12 se van desdibujando como esos prototipos, esos paradigmas de seguimiento, van resaltándose figuras, personajes menores que se llaman, y van apareciendo con mayor frecuencia en el Evangelio. Desde allí es que comprendo ese marco discipular que tiene el encuentro con la Sirofenicia. Sí, Marcos va a utilizar, por ejemplo, el ciego Bartimeo, la viuda esa pobre que da todo lo que tenía para vivir, el mismo aquel Simón de Cirene que carga la cruz, el centurión al final de la historia ratificando que realmente era el Hijo de Dios, o José de Arimatea, etcétera, etcétera. Son pequeños personajes que a lo largo de todo el Evangelio van dando respuestas allí donde los 12 no son capaces de darlas. Y este va a ser como la función también primogenia que tiene la Sirofenicia también dentro de este relato, ¿no? Llama la atención que muchas de estos personajes menores son mujeres, resaltadas claramente con Marcos, ¿no? Como ejemplos claros de seguimiento y de discipulado. Muchas de ellas permanecen en el anonimato, es decir, no tienen nombre, pero claramente ejercen un papel decisivo dentro del
dentro de la revelación de la identidad de Jesús y dentro del proceso misionero de Jesús. Por eso es interesante pues los trabajos que se hacen en torno al papel de las mujeres, por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, ¿no? Estos personajes menores que acabo de decir encarnan de forma ejemplar algún rasgo discipular, es decir, que los 12 tenían como llamados a presentar, pero que en un momento determinado no alcanzan a comprender. Y me adelanto un poco a esto, ¿no? La dinámica de Marcos va a ser siempre unos discípulos que no alcanzan a comprender, que no alcanzan a entender, que no alcanzan a descubrir realmente cuál es la identidad de Jesús, quién es Jesús de Nazaret y la misión que trae. Este fracaso de los 12 en esta dinámica hace que aparezcan estos modelos, ¿no? Dentro de la estructura propiamente del Evangelio, hay 3 grandes momentos en donde se revela la incapacidad de los discípulos, de los 12, sobre todo de los 12, a descubrir la identidad de Jesús, que es lo que se llama la sección de los panes, que es más o menos de Marcos 6 a 8, en 3 momentos. Marcos 6, 45, 52, Marcos 7, 17, 23 y Marcos 8, 14, 21, que son las 2 multiplicaciones de los panes y el discurso sobre la levadura de aquellos que no dejan ser lo que deben ser, ¿no? El siguiente bloque es la instrucción sobre la pasión, que es aquellos anuncios de la pasión de Jesús, y el tercer bloque son los acontecimientos previos a la pasión del Señor. En estos 3 grandes bloques Marcos estipula y nos presenta la incapacidad de los discípulos para descubrir quién es Él. En el primer bloque, de frente al pan, no saben y no comprenden y no alcanzan a comprender que el pan no es solo para ellos. En el segundo bloque, sobre la instrucción de la pasión, no alcanzan a comprender que el mesianismo de Jesús no es un mesianismo triunfante, sino un mesianismo sacrificial, que se entrega por amor, ¿no? Y en el tercero, en los acontecimientos previos a la pasión, mientras ellos se escapan y se esconden, hay una mujer que lo unge, ¿no? Son estos elementos que hablan de esa incapacidad de ellos. Específicamente, entonces, en el marco general de lo que estamos diciendo, es en esa primera sección, en la sección de los panes, en donde la mujer sirofenicia es la que adquiere una relevancia mayor de frente a los 12. Ella, en medio del contexto de las 2 multiplicaciones de los panes y el discurso de la levadura, es esta mujer la que sí acierta a comprender que el pan no es solo para el pueblo judío, sino el pan es para todos, es pan de vida para todos. Allí, en ese contexto amplio, digámoslo así, es donde se comprende esta figura de la mujer. Bueno, nos acercamos entonces ahora a lo que decía yo en la tercera parte, la experiencia de la mujer sirofenicia, ¿no? Hay un contexto inmediato que lo acabamos de señalar, ¿no? El contexto inmediato tiene que ver con esa dinámica que vienen viviendo los discípulos y que no le permiten a esos 12, más que los discípulos, a los 12, entender y comprender los alcances de lo que Jesús está comentando. ¿Por qué? Pasa que los discípulos han salido a misionar como Jesús los invitó, y ellos regresan y están felices de eso que está aconteciendo. Y pues la gente está feliz de ese anuncio que hacen los discípulos, pero lo hacen los 12. Pero Jesús busca estar a solas con los discípulos para escucharlos y para compartir lo que ellos traen después de esta experiencia misionera. Pero ¿qué pasa? La gente perturba a Jesús. Y Jesús se da cuenta que la gente está como ovejas sin pastor. Y el mismo texto de Marcos nos lleva a comprender que Jesús entonces desiste de estar reunido a solas, al menos en ese momento, con los discípulos, para escuchar lo que ellos traen de sus correrías misioneras y atiende a las multitudes. Esta decisión es muy importante. ¿Por qué? Porque inmediatamente cambia el horizonte de la misión de los discípulos.
En el primer envío que Jesús les ha hecho a los discípulos, los envió para expulsar espíritus inmundos, y ellos salieron, dice Marcos 6, 12, 13, ¿no? Salieron predicando la conversión, expulsando demonios, ungiendo con aceite a muchos enfermos. Pero ahora Jesús, después de que contempla a estos como ovejas sin pastor, a estas multitudes, después de que los ve hambrientos, Jesús les dice a los discípulos allí en la primera multiplicación de los panes, allá en el 6:37 les dice: dadles vosotros de comer. Es supremamente interesante porque esto cambia el rumbo y la orientación también de lo que los discípulos deben hacer. Ellos no son capaces de darle de comer, ellos no comprenden por qué deben darles de comer, ¿no? Jesús es sin lugar a dudas el protagonista de esa sección, ¿no? Y este texto de la sirofenicia está escrito, como decíamos, como esa dinámica de unos discípulos que no alcanzan a entender ni a comprender en las dos multiplicaciones de los panes y en el discurso de la levadura. Todos estos discursos vienen antes del primer anuncio de la pasión de Jesús. Es decir, ya antes del primer anuncio, los doce se están mostrando incapaces de descubrir quién es el maestro, ¿no? Primero está la multiplicación de los panes, ¿no? Y en esa multiplicación de los panes inicial, los discípulos escuchan aquella invitación de Jesús: denles ustedes de comer, ¿no? Dadles vosotros de comer, allí en Marcos 6:37. Ciertamente ellos no pueden darles de comer. Ya no es solo ir, vayan y prediquen, sino denles de comer, ¿no? Además, en el intermedio sucede algo supremamente interesante, y es que Jesús los deja que ellos se vayan en una barca. Dice el texto que están cansados de remar, que el viento está en contra, que creyeron que Jesús era un fantasma. Todos esos elementos simplemente diciendo en el momento conflictivo que están viviendo los discípulos, y además en la incapacidad de reconocer al maestro en medio de todo esto. Por eso lo confunden con un fantasma, y Jesús tiene que decirle: mire, ánimo, soy yo, no teman, ¿no? Dice el mismo texto allí al final de lo que sucede en la barca, dice: ellos quedaron más sorprendidos todavía, ya que no habían entendido lo de los panes y su mente seguía cerrada. Ellos no habían entendido lo que había pasado en la primera multiplicación, y además su mente seguía encerrada. Inmediatamente viene toda esta discusión con los fariseos y algunos maestros de la ley con respecto a por qué los discípulos comían sin lavarse las manos, todo el discurso de la pureza y de la impureza. Jesús llama a sus discípulos aparte en Marcos 7, 17, 23, pero los discípulos tampoco entienden, ni siquiera en la intimidad del maestro, que no es lo que viene de afuera lo que hace impuro al hombre, sino son unas dinámicas interiores de su propio ser. Entonces Jesús les hace también ese reclamo, ¿no? De modo que tampoco ustedes entienden, allá en Marcos 7, 17, 23, no comprenden que nada de lo que entra en el hombre puede mancharlo, ¿no? En el primera multiplicación no entienden lo de los panes. Y seguidamente pasa lo del discurso o la confrontación de la impureza, y tampoco entienden, por más de que Jesús les ha explicado. Y seguido viene el texto de la sirofenicia, y después la otra multiplicación de los panes, que va a terminar también con una actitud de Jesús diciéndole a los 12 que ellos no entienden lo que ha sucedido. Es más, ellos no van a entender que también en esa segunda multiplicación de los panes el pan está abierto a todos, ¿no? De hecho, el pueblo elegido está simbolizado en los 12 cestos, pero también el pan que se invita está expresado en los cestos de sobras que quedan también allí, ¿no? ¿Qué pasa? Nos acercamos entonces ahora a este encuentro de la mujer con Jesús. Este encuentro lo desborda todo. Le digo, en este contexto discipular del encuentro con Jesús, de la incapacidad de los 12 de entender lo que está sucediendo y de los alcances de la misión de Jesús, aparece esta mujer sirofenicia, ¿no? Ella, mujer pagana,
no deja de ser paradójico que Marcos la presente como un prototipo o como un modelo del verdadero discípulo. El narrador, en este caso Marcos, subraya de una forma clara esa connotación de mujer y de extranjera. Es decir, esta no es judía, es una mujer y es gentil, no pertenece a nuestro pueblo, y con todas las connotaciones que ella tiene, ¿no? Por eso dice, era griega, sirofenicia de origen. Allí, en ese contexto, Jesús tiene este encuentro con esta mujer, ¿no? No es Jesús quien da el primer paso, sino es la mujer. Su insistencia porque su hija sufre. Esto es una ocasión también de apertura misionera de Jesús, que en cierta forma es la apertura misionera de la comunidad de Marcos, ¿no? Jesús no pasó desapercibido como quería. Esta mujer lo aborda y hace precisamente que se amplíe el espectro mismo de la misión del Maestro, ¿no? Al acercarse a Jesús para suplicarse que expulse el demonio que posee su hija, la mujer va a cruzar dos fronteras físicamente invisibles, pero culturalmente muy sólidas. Una frontera, por un lado, la frontera que separaba a los hombres de las mujeres, que eran clara y persistente. Pero también había otra frontera, y es la frontera que dividía a judíos y paganos. A unos creyendo siempre firmemente que la salvación les pertenecía, y otros que estaban designados a no tenerla de una forma clara. Por eso, cuando Jesús entra en diálogo con ella, también Jesús cruza esas dos fronteras. No solamente está el arrojo de esta mujer, que conociendo a Jesús o sabiendo de oídas algo de Jesús, se lanza hacia él porque está segura que él le va a dar algo que necesita, rompe esas fronteras. También Jesús acepta romper esas fronteras, porque esas fronteras deben ser aniquiladas también, ¿no? En ese ir y venir, entonces, se superan estas fronteras, que superan las distancias entre Jesús y esta mujer, pero superan las distancias entre el mensaje que trae Jesús y el supuesto ámbito restringido al cual él está invitado a entregar, ¿no? Aquí es donde uno comprende aquello de la pureza que viene anteriormente. La pureza, entonces, no tiene que ver, como entendían de pronto los 12, no tienen que ver con la cultura o la ubicación geográfica, sino la pureza tiene que ver con algo del corazón, con algo interior. Es decir, que esta mujer no es impura necesariamente porque geográficamente no pertenezca al pueblo, o históricamente no lo sea, o porque sea mujer, sino que cualquier tipo de impureza o impureza no se puede estipular desde esa perspectiva, sino tiene que ser desbordada desde la perspectiva de Jesús, desde el corazón, de lo que viene del corazón. Y allí ya no hay ese tipo de fronteras que restringe el pan para unos o para otros, ¿no? Superadas pues las distancias, la actitud de la mujer resulta ejemplar, pues no solo se postra ante Jesús, es decir, reconoce la autoridad del Señor, como le dice ella, Señor, sino además reconoce su propia limitación. Esta mujer reconoce la autoridad de Jesús y su poder, y se dirige a él con una actitud que expresa su incapacidad para alcanzar por sus propias fuerzas aquello que se le pide. Esta actitud humilde, de postración, suplicante, es un rasgo característico de Marcos del verdadero discípulo. Jesús claramente no responde directamente a la petición de esta mujer, sino plantea un problema que está allí expresado, ¿no? Jesús dice unas palabras, pero esas palabras simplemente reflejan la mentalidad del contexto en el cual están hablando, y probablemente Jesús está expresando lo que los discípulos están pensando, es decir, esa connotación de que la comida es para los hijos y no para los perros. Una distinción que aparentemente es fuerte, o que claramente es fuerte, pero que era común tenerla en cuenta. La mujer
acepta esa distinción. Es decir, ella no repulsa esa distinción porque es algo común, culturalmente se está hablando de ello entre los hijos y los perros, que lo que le pertenece a los hijos y no le pertenece a los perros. Pero la respuesta de la mujer está llena de un sentido común y de mucho respeto. Señor, también los perros comen las migajas, están allí debajo comiendo las migajas de los hijos. En su sencillez, esta mujer revela que ha comprendido lo que los discípulos son incapaces de entender. Que el pan, ese pan que trae Jesús, no es solo para los hijos, sino para todos aquellos que tienen necesidad de él. Y tal vez lo extraordinario que tiene esta mujer es que este pan no lo pide para después, para cuando los hijos sean saciados, para cuando ellos ya no quieran más, para cuando ellos ya rechacen ya de tanto comer ese pan, no, sino que la mujer lo pide no para el futuro, sino para ese preciso momento, suponiendo que los hijos, todos los hijos que quieren, tienen derecho o al menos tienen la posibilidad de ser saciados cuando buscan ese pan. Jesús reconoce el acierto de esta respuesta y le concede lo que pide, ¿no? Al final, la mujer con su actitud ha hecho comprender a los 12 también que el pan es para todos. En el fondo, los 12 han sucumbido a la tentación del gueto, creyendo que el pan es exclusivamente para los hijos, haciéndose propietarios de un don que en Cristo es un don en gratuidad. Más tarde aflorará en el Evangelio que los discípulos no siguen, no alcanzan a comprender ni siquiera con esta mujer esa actitud. Por eso, por allí en Marcos 9, 38, 40, querrán impedirle a algunos que expulsen demonios porque no son de su gueto, de su grupo, ¿no? La mujer entonces se revela como la verdadera discípula, se postra ante Jesús, le suplica con fe y muestra que ha comprendido el plan de Dios. Jesús, al acceder a su súplica, confirma que es ella y no los 12 a quienes los lectores deben tomar como modelo. Ella se constituye pues en el ejemplo claro de un buen discípulo. Ella sí ha entendido lo que los otros no han entendido y que creo yo que hasta el final mismo del Evangelio nunca llegarán a comprender. Que el mesianismo de Jesús no es solo para ellos, sino es para todos. Que el pan de vida que trae Jesús, es decir, la gracia misma de la salvación, no es solo para su pueblo, sino es para todos, el principio de la sirofenicia, y que además un verdadero discípulo está siempre en una actitud de súplica, de rodillas de frente al Maestro, reconociendo lo que Él es y también reconociendo las propias limitaciones en torno a lo que puede o no puede hacer. Termino entonces esta exposición así rápida también con algunos elementos más desde la perspectiva de una teología bíblica, ¿no? Y tiene que ver con esto que les escribí allí, comida y comensalidad. ¿Qué nos puede sugerir este encuentro de Jesús y la sirofenicia y estas conclusiones que hemos venido sacando? Lo primero es que toda comida, desde ese contexto de fe, es un lugar de revelación y de reconocimiento. Es decir, en esta comida, así un poco forzada, que se da entre Jesús y la sirofenicia, por eso este texto tiene unas marcadas connotaciones eucarísticas. Es decir, este texto está ubicado dentro de las dinámicas de esas dos multiplicaciones, del discurso de la levadura. Es decir, este texto tiene unas marcadas connotaciones eucarísticas y de lo que significa el ofrecimiento de Jesús como pan de vida, ¿no? Un pan para todos. ¿Y qué se da en esta comida? Pues se da, es el lugar de la revelación y del reconocimiento, ¿no? De la revelación en cuanto que, ¿qué? En cuanto que allí en las comidas, en el comer en sí mismo no es solo una necesidad biológica, no es solamente una experiencia gastronómica, sino ante todo las comidas desde una perspectiva de fe son una experiencia humana y humanizante, o están llamadas a ser una experiencia humana y humanizante, en donde
reconocemos con quienes comemos, reconocemos el don que se nos ofrece en la comida, reconocemos el valor de estar comiendo. Son dinámicas supremamente interesantes en donde en el diálogo de esta mujer con Jesús se descubre y se revela la amplitud de aquel que es el pan que se da, es decir, Jesús se revela como pan para todos, pero también la mujer se revela como depositaria de esa gracia y de esa bendición. Es decir, Jesús es el pan que se revela y ella se reconoce como aquel sujeto libre que está llamada también a recibirlo. Por eso, toda experiencia de comida, desde esta perspectiva, tiene que ser una experiencia humana y humanizante, en donde al comer nos reconozcamos como invitados todos a la misma mesa y a una comensalidad que requiere que los vínculos de aquellos que comen no estén marcados por la exclusión y la ruptura, sino al contrario, los vínculos de los que comen estén marcados por esa igualdad a una salvación, por esa dignidad común que nos da el que el Maestro se nos ofrece para todos. Esto es tan válido para nuestras comidas cotidianas cuando lo hacemos con familia, con amigos, etc. Y es tan válido cuando miramos la Eucaristía desde esta perspectiva. Lo segundo es que la comida, estas comidas y esta comida de Jesús y este encuentro de comida de Jesús con la sirofenicia es una clara referencia a la irrupción del reino. Es decir, las comidas de Jesús, esta como otras, no solamente expresan una solidaridad y una bondad de Jesús, una cierta simpatía, sino tiene un significado mucho más profundo. Es que allí se resume de una forma simbólica su identidad, su misión y su mensaje. En la comida el reino se hace presente, no como una promesa para el futuro, no como una promesa para unos cuantos, sino en las comidas se hace presente ese reino que todo lo desborda, porque la gracia es para todo, ese reino que invita a los presentes a celebrar la vida, una vida que comunica a aquel que es el pan para todos. En estas comidas también Jesús se sienta con la apertura que tiene el pan, se sienta con los pecadores, con los extranjeros, como en el caso de la sirofenicia, con los excluidos, con los descreídos, como una forma de decir que el reino se actualiza en la medida en que sean reconocidos todos aquellos que han sido excluidos del banquete. Por eso podemos decir que las comidas en Jesús no solamente es comensalidad, es decir, que nos humanizan, sino también es una comensalidad totalmente abierta, en cuanto que todos tienen un puesto y pueden tener un puesto en ese banquete del pan que Jesús ofrece. Y por último, esta comensalidad, esta comida, es una comida que se da en la historia y en la historia concreta. Me llama mucho la atención ese carácter no de futuro de la promesa, sino ese carácter actual y dinámico de la promesa que la mujer sirofenicia como que confronta a Jesús. Es que la comida que es para todos es desde ya, no hay que esperar a más. Y perder esa memoria de la actualidad histórica que tiene la comida, es decir, nuestra comida y nuestro compartir en torno a Jesús tiene que ser una realidad histórica en donde se busque que el pan llegue a todos. Perder esta memoria, quedarnos en memorias solamente rituales, o perder la capacidad novedosa y sorprendente del encontrarnos con el pan, dejar que nuestros lugares de comida y nuestras eucaristías se conviertan en lugares sectarios o burocratizados, o en lugares en donde el espiritualismo desencarnice las opciones claras de lo que significa estar comiendo juntos como ruptura de todo tipo de exclusión, es volver a la noche de la idolatría. Yo creo que la sirofenicia nos ayuda en este encuentro con Jesús y en este carácter amplio que tiene la salvación de Jesús a recordar que el banquete
es banquete de todos. Y que si el banquete se privatiza por rituales, por doctrinas, por exclusiones de una u otra índole, dejamos de ser discípulos del Maestro y perdemos el horizonte de la vida que Él nos quiere comunicar. Quisiera simplemente entonces terminar recordando cómo esta lectura que he hecho de la Sirofenicia tiene que ver mucho con una lectura discipular, ¿no? Vemos entonces cómo la Sirofenicia en un momento determinado en donde los discípulos no entienden, no comprenden, no alcanzan a ver los signos de Jesús en la multiplicación, en su discurso sobre la levadura, no alcanzan a comprender cómo el pan que Él trae es pan para todos. La Sirofenicia sale y emerge en medio de esta situación y muestra claramente con sus actitudes de dónde viene y quién es, y con sus palabras cómo el pan le pertenece a todos, no un pan para mañana, sino un pan ya actual, porque Cristo está ahí y está comunicando ese pan para todos. Ella se convierte en el prototipo del discípulo. Los 12 se van desdibujando poco a poco en el Evangelio de Marcos, porque siempre están en una actitud de creer que Jesús es un Mesías davídico, que Jesús está llamado es para reinar y no para ofrecerse, y que Jesús viene para su pequeño grupo, para el gueto propiamente de una identidad reducida a la de ellos. La mujer, la Sirofenicia, también nos recuerda la amplitud de la salvación de Dios y cómo el pan de Dios en Cristo Jesús es un pan que no excluye a nadie de la mesa. Quisiera terminar con una pequeña como referencia que hace el Papa Francisco a esta mujer, que en cierta forma es una referencia sobre todo en orden a la dinámica oracional de todo discípulo. Y quisiera que termináramos con eso, ¿no? Como la Sirofenicia también nos enseña a orar. ¿Por qué? Porque ella de rodillas le presenta al Señor todo lo que trae en su corazón, y a veces lo que traemos en nuestro corazón no son dádivas hermosas, sino es el sufrimiento de los que amamos o nuestros propios dolores. Por eso quisiera terminar este momento de reflexión agradeciéndole a todos su atención con esta hermosa referencia que hace el Papa Francisco. Él dice, el Papa Francisco, hablando de esta mujer sirofenicia, esta mujer cananea, nos dice, ella nos enseña el coraje de llevar su historia de dolor ante Dios, ante Jesús, de tocar la ternura de Dios, la ternura de Jesús, porque cada uno de nosotros tiene su propia historia y no siempre es una historia de exportación, no siempre es una historia limpia. Muchísimas gracias a todos por la invitación y por su escucha. Que estén muy bien. Hoy reconozco el amor, lo siento en tu profunda humanidad, regalo de Jesús, divina humanidad.